Hola querido, hola querida, buenas tardes, días, noches, no sé en qué momento estás viendo este video, pero aquí estamos listos para dar inicio al estudio de esta segunda semana del mes de enero. Este trimestre, el tema que nos va a ocupar va a ser administrar para el Señor hasta que Él venga. Administrar para el Señor hasta que Él venga. La semana pasada, de paso, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Ya comenzaste a echar a andar tus planes para este 2023? Dios te bendiga y te conceda los mayores deseos que tienes en tu corazón, que todos tus sueños les pongas un fuerte empeño y puedas hacerlos realidad con la ayuda del Señor. En realidad, para que se cumplan tus deseos, porque los deseos, los sueños no se hacen realidad, sino que se cumplen si tú le pones todo el empeño con la ayuda del Señor. Esta segunda semana tenemos el tema los pactos de Dios con nosotros. ¿Sabes una cosa? A mí, en lo personal, me llena de compromiso el hecho de que Dios, el dueño de todo el universo, de toda esta creación, quiera hacer un pacto conmigo. Un simple grano de arena en este vasto mundo, pero quiere hacer un pacto conmigo y también lo quiere hacer contigo. Así que vamos a ver esta semana cuáles son esos pactos que Dios quiere hacer con nosotros y por qué los quiere hacer. Vamos a tener una palabra de oración para que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo explicándonos bien todas las cosas. Oremos. Eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias porque tú lo que quieres para nosotros es que estemos bien, es que tengamos todo lo que necesitamos. Tú lo que quieres para nosotros es que seamos cabeza y no cola. Tú lo que quieres para nosotros es que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, como prospera también nuestra alma. Padre, entonces ponemos en tus manos este estudio para que tu misericordia se manifieste y podamos todos juntos aprender de esos pactos que tú quieres hacer con nosotros, unos simples mortales pecadores, pero arraigados, aferrados a la redención de Cristo Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Los pactos, queridos, hay pactos bilaterales que son de dos vías. Tú haces y yo hago. Y hay pactos unilaterales que son yo haré esto, ya sea que tú hagas algo o no hagas nada. Entonces, el pacto bilateral es en el que tú y yo tenemos que ver en lo que Dios quiere. Ahora, en el pacto unilateral es únicamente en lo que Dios quiere o tú quieres. Vamos a ver cómo está eso. Esta semana va a estar muy interesante el estudio. Hay un principio importante que nosotros debemos de aprender acerca de los pactos. Y el principio importante es que una obediencia parcial es una total desobediencia. Eso lo tenemos que tener bien presente nosotros. Hoy vamos a iniciar leyendo Deuteronomio 28, 1 y 2. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre
todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Y si te queda curiosidad de cuáles son esas bendiciones, te invito a leer todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Son maravillosas, no te las querrás perder. Voy a decirte, a compartirte el primer pacto que Dios hizo unilateral. Unilateral. O sea, eso es cosa de Él. Después del diluvio, Dios prometió ante la humanidad y toda bestia de la tierra que nunca habría otro diluvio. Nunca habría otro diluvio que cubriera toda la tierra y que por causa de ello muriera toda la humanidad. Así es que, independientemente de nuestras acciones, ese es un pacto bilateral. Dios lo hizo con nosotros y sabes, cada vez que miras el arco iris, Dios te está recordando, tengo un pacto que estoy respetando. La maldad es demasiado, pero no voy a destruir la tierra con agua. Vamos a ir a la primera parte de nuestro estudio y entonces vamos a ver el pacto de salvación. Este es un pacto muy importante, querido. Este es un pacto muy importante, querida. La salvación es un pacto de Dios bilateral, ¿sí? Allí sí hay una conexión de doble vía. Es una errónea creencia pensar que la salvación es un pacto unilateral. La creencia que todos se salvarán se llama universalismo. Esa creencia que muchos predican de salvo siempre salvo. Hoy acepté a Jesús como mi Salvador y se acabó. Ya estoy salva. No importa lo que yo haga, de aquí en adelante yo ya lo acepté y ya estoy salva. Eso, queridos hermanos y amigos que están, es un errorazo. Es una mentira satánica que está llevando a muchos a la perdición. Así que yo te invito a que te quedes a este estudio. El pacto de salvación. La creencia es errónea. Pensar, por ejemplo, en Pedro, el Señor dice que porque Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos la han malinterpretado. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos creen, entonces todos se van a arrepentir. Cristo no va a venir hasta que todos se arrepientan. Eso no es cierto, querido. Eso no es cierto. Hay un día estipulado para la segunda venida de Cristo Jesús. Y después el juicio. Eso ya está. Eso no depende de ti, no depende de mí. Eso ya está en el calendario del Señor. Que gracias a Dios nosotros todavía estamos dentro de la gracia. Bendito sea su nombre. Pero ten cuidado. Ten cuidado de pensar que Dios va a esperar que todos se arrepientan. Dios te está dando la oportunidad. Pero el día del Señor vendrá. Y como dice la palabra de Dios, es un día en el cual Él hará su extraña obra. Seguimos entonces diciéndoles que la salvación, queridos, se parece a un cheque que te da un millonario. Pues a mí se me ocurre decir Bill Gates. Bill Gates viene y te da un cheque por $3 millones. Con medio millón, con menos me conformaría yo. Pero vaya, te da un cheque por $3 millones. Toma, te dice Bill Gates, esto es tuyo. Ya tú tienes el cheque, pero no tienes el dinero. Para gozar de ese cheque, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir al banco y cobrarlo. Exactamente, eso es la salvación.
Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para redimir a toda la humanidad. Toditos han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, por esa muerte en la cruz del Calvario. El pecado de todos ha sido perdonado. Pero para que eso sea efectivo, tienes que ir y decirle, yo te acepto como mi Salvador. Tienes que entrar en el pacto con el Señor. ¿Ya? Entonces es como ir a cambiar el cheque al banco. Cuando tú ya vas a aceptar a Jesús como tu Salvador, llegas a Jesús y le dices, yo te acepto, yo te entrego mi vida. En este momento, tú comienzas a disfrutar de la salvación y comienzas a vivir como salvo. Y voy un poquito más allá. Comienzas a vivir el cielo en la tierra. Porque el cielo lo comenzamos a vivir aquí, con Cristo Jesús a nuestro lado. La maldad está. Los daños que la maldad causa están. Pero cuando estamos con Cristo, sabemos que no todo va a terminar aquí así. Tenemos una tierra nueva, una vida mejor que vivir. Y como les dije la semana pasada, lo mejor está por venir. Lo verdadero está por venir. Vamos a escuchar que algunas personas piensan que se salvan porque son buenas. Yo no necesito ser cristiano, dicen. Yo no necesito ser cristiano para ser bueno. Yo soy bueno. Conozco a muchas personas que dicen eso. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno. Entonces piensan que la salvación es por obras. Y queridos, la salvación no es por obras. La salvación es por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es de Cristo Jesús. En otras palabras, la fe es Cristo. La fe que nosotros tenemos es consecuencia de tener a Cristo Jesús en nosotros. ¿Sí? Así que somos salvos por gracia. Y cuando nosotros somos salvos, lo único que nos da deseo de hacer es lo que Jesús hizo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Obras buenas. ¿Te recuerdas los 3 principios que no debemos olvidar? Dios te da bendiciones para que suplas tus necesidades, las necesidades de los demás y el avance de la obra del Señor, el avance de predicar y pregonar este hermoso evangelio de salvación para que todos, nadie en aquel día va a poder decir, yo no sabía, Señor, yo nunca escuché de ti. Esa va a ser la mentira más grande que van a decir, ¿verdad? Así es que las obras de la fe, querido, tienen que acompañar tu vida a partir de que la entregas a tu Salvador. O sea, esa es la señal de que has recibido y que has entrado en el pacto de salvación con Dios. Eso es como que vas al banco y cobras el cheque, ¿sí? Las obras de la fe, la obediencia. Entonces ya yo soy salvo, estoy cobrando el cheque para disfrutar de la salvación. Y todo lo demás, como dice Mateo 6:33, viene por añadidura. La siguiente parte de nuestra lección se llama si obedeces cabalmente. Mira, querido, somos el pueblo escogido. Y si obedecemos en Cristo, todas sus promesas se cumplirán en nosotros. Todas. Y es lo que yo te decía la semana pasada. Es más fácil creerle a un hombre que nos falla cada rato que creerle a Dios que nunca nos ha fallado. Y no nos va a fallar porque Él no es hombre para mentir.
¿sí? Em, Dice Deuteronomio 28:1, Deuteronomio 28:1 al 14, que si nosotros obedecemos a Él, por eso te digo que debes de leer ese versículo, ¿sí? Ese capítulo de Deuteronomio 28, que son las bendiciones de los obedientes. Que si nosotros oímos la voz de Jehová y la obedecemos, entonces van a venir a nosotros todas las bendiciones que tú oyes. ¿Sabes lo que más desea el Señor? Lo que más desea el Señor, y te lo dice en toda la Biblia. Lo que más desea Dios es que seamos prosperados, que prosperemos, que avancemos, que nos desarrollemos, que seamos cabeza y no cola, que un hijo de Dios no debería de aspirar a menos que lo máximo que puede soñar. Mira, si lo soñaste, lo puedes hacer porque Dios te dio esa habilidad de adquirir ese sueño. Y entonces, una vez que te da esa habilidad, te la desarrolla para que tú puedas hacer realidad o para que tú puedas cumplir ese sueño, ¿sí? Así que, pero esas bendiciones, querido, esas bendiciones y esas promesas no eran incondicionales. No eran incondicionales. Y nada de lo que Dios nos ha pedido nos va a resultar demasiado difícil de hacer. ¿Sabes una cosa? A mí me encanta ese versículo que dice que si un vaso de agua eres capaz de dar nada más en la obra de Dios, Él solo eso te va a pedir. Él no te va a pedir más nada de lo que seas capaz de hacer, ¿sí? Solamente eso. Porque no te va a poner en problemas. Él sabe de lo que eres capaz y eso es lo que te va a pedir. Así que, querido, entra en el pacto con Dios de la salvación y obedece cabalmente, y entonces eso te va a permitir gozar de cada bendición que Dios ha prometido darnos. Esas bendiciones son tuyas. Solo tienes que entrar en el pacto de la salvación y tienes que obedecerlo, ¿sí? Escuchar diligentemente, que es lo que dice Deuteronomio 28, significa que debemos de presentarnos ante Dios haciendo todo lo que Él demande de nosotros. Debemos ser diligentes en hacer la voluntad de Dios. O sea, diligentemente, escuchar diligentemente es cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, ve a levantar ese plato. Y el hijo, muy obediente porque nos escuchó diligentemente, va y levanta el plato. Y le decimos al otro hijo que levante el otro plato, pero el otro hijo no nos escuchó diligentemente y no lo hizo. ¿Ve? Esa es la diferencia. Muy bien, vamos a ir a la siguiente parte que dice honra al Señor. Honra al Señor. Dios tiene tanto para darnos, queridos, tanto. Nosotros obedecemos y nos llena de bendiciones. Nosotros lo tomamos, nosotros lo honramos y nos devuelve en honra para nosotros. Es que Dios no se queda con nada, querido. Tú le das 1 y Él te da 2, y Él te da 3, y Él te da 4. Ya, esa es la maravilla de nuestro Dios. Y es lo que yo quiero que tú puedas disfrutar. ¿Cuándo honramos a Dios? ¿Cuándo lo honramos? Sencillísimo, queridos. ¿Sabes cuándo honramos a Dios? Cuando le damos el primer lugar. El primer lugar. A mí me da mucha tristeza porque hay muchísimos que le dan un primer lugar a cualquier cosa y se olvidan de la prioridad número 1, que es Dios. No
olvidamos la ley de Dios cuando lo honramos. Sabemos que debemos de andar en obediencia. Si nosotros honramos a Dios, tenemos seguros que andaremos muchos años de vida, de paz y de prosperidad y de salud. Es maravilloso, queridos, es maravilloso. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar y tú recibes tu parte de tu salario, ¿qué vas a hacer en primer lugar? Si tienes a Dios en primer lugar, honrándolo, ¿qué vas a hacer? Apartar la parte que le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? Dice Malaquías 3:10, trae todos mis diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y entonces viene la promesa maravillosa que la vamos a tocar en un momentito. La porción del Señor debe separarse en primer lugar, si es que tenemos a Dios en primer lugar. Confiando en Él y en sus promesas, nosotros vamos a vivir tranquilos, tranquilos. Mira, querido, todo es de Dios. Estudiamos la semana pasada. Todo es de Dios. ¿Sí? Así que ese salario que te están entregando es de Dios. Y Él tendría derecho de quedarse con todo el salario, pero tampoco te va a dejar sin nada, porque Él tiene un trato contigo, Él tiene un pacto contigo. Así que solo te pido el 10%. Y te pide el 10%, no porque lo necesite, porque Él no necesita nada. El que necesita dar ese 10% eres tú, para que te bendiga ese 90% que te va a quedar. Para que ese 90% cubra tus necesidades, con ese 90% puedas cubrir las necesidades de las personas que necesitas velar por ellas y para que también des para el avance de la obra del Señor. Y entonces entramos en el pacto del diezmo. El contrato del diezmo es la siguiente parte de nuestra lección. Así que cuando Dios nos mira en problemas, queridos, nos llama a realizar un contrato. Nos llama a realizar un pacto con Él. Así que dice, ¿sabes por qué estás en problemas? Porque no has hecho pacto conmigo. Entonces ven, hagamos pacto. Recuérdate que hay una parte de lo que recibes que te estoy dando yo, pero solo te voy a pedir una parte para ver tu fidelidad, para ver si eres capaz de que yo te siga dando, ¿sí? Porque Él primero te da a ganar 100 quetzales. Esa es la moneda de mi país. 100 quetzales. Y entonces de esos 100 quetzales tú le tienes que dar 10 a Él. Y luego en agradecimiento le puedes dar otros 10. Y entonces ya te quedas con 80. Entonces, con 10 quetzales que son del Señor. Eso no es negociable. Ahora los otros 10 quetzales sí pues puedes decir, no es mucho. Yo voy a dar 5, yo voy a dar 2, yo voy a dar 1, lo que quieras. Es la ofrenda de agradecimiento. Entre más agradecidos estés, más grande va a ser esa ofrenda, ¿sí? Ahora, entonces viene el Señor y te va a bendecir, te va a prosperar el resto que queda. Eso que quedó en tu cartera va a tener la bendición de Dios. ¿Cómo se va a ver? Te vas a ahorrar en salud, no vas a tener que gastar en médico porque Él va a mantenerte saludable, no vas a tener que gastar en seguros extras más que los que tienes que tener para poder ser un ciudadano consciente, porque Él te va a proteger, Él va a estar contigo, Él no te va a permitir tantas cosas que tú ves y tú te pones a pensar, pero ¿por qué? A mí no me pasa. A veces nosotros vemos a personas que no les pasa nada y andan por todos lados y son personas fieles a Dios. Y uno dice, pero ¿por qué a Él y por qué a mí?
Bueno, examina esa parte que es importante. Mira, querido, Dios habló en Malaquías al pueblo porque andaban pero andaban re mal. Y entonces, ¿qué pasó? Les dice, ¿saben qué? Ustedes me han robado. En otras palabras, les estaba diciendo ladrones. Me han robado. Y entonces el pueblo le dice, ¿en qué te hemos robado? Oiga, sí somos de descarados. ¿Sí? ¿En qué te hemos robado? Y Dios, que es claro como el agua, les dice, me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Y el pueblo se quedó callado. Y entonces Él les hace el llamado. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme, si no les voy a abrir las compuertas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y entonces, querido, nadie se atreverá a decir que no comprendió el asunto del diezmo. Yo sé que muchos están en contra del diezmo, pero es algo que Satanás lo ha dispuesto de esa manera, para que no goces de las bendiciones de Dios. Hay compañías inmensas que diezman, porque desde que nacieron, su crecimiento ha sido porque han sido fieles al diezmo. Yo puedo mencionarte varias, pero no lo voy a hacer en esta ocasión. Yo quiero que tú pruebes al Señor. Pruébalo. Esta semana que viene, cada día aparta de tu ingreso el 10% de Dios. Y pruébalo. Y cuéntame en los comentarios cómo te ha ido probando a Dios, devolviéndole el diezmo. Y me vas a decir, pero es que yo no voy a ninguna iglesia. ¿Qué hago? Busca una iglesia y devuelve el diezmo al Señor. Búscala. Dios te la va a poner en tu camino porque Él quiere que tú seas prosperado en todo. ¿Sabes por qué muchos de nosotros nos hemos quedado en la pobreza? Porque nos hemos robado lo que le pertenece a Dios. Ahora te estoy dando la respuesta de cada vez que tú te preguntas, pero ¿por qué me va tan mal? ¿Pero qué se me hace el dinero? Si yo estoy trabajando, pero duro y gano, ¿qué se me hace el dinero? Lo estás perdiendo porque no estás devolviendo lo que a Dios le pertenece. Vamos a la siguiente parte que dice, busquen primero. Mateo 7 nos da la llave para recibir las bendiciones de Dios. No creas, querido, que, bueno, ya di mi diezmo, ahora voy a esperar que el Señor me abra las puertas del cielo y que las bendiciones vengan. No, querido, tampoco se trata de eso. Dios te da fuerza, Dios te da salud, Dios te abre puertas. Ve, trabaja, abre los ojos, mira las oportunidades que Dios está poniendo enfrente. Y entonces ya comienza a recibir todas esas bendiciones maravillosas que Dios te está dando. Pedid y se os dará, llamad y hallaréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tienes que hacer algo para que la bendición te llegue, ¿sí? Más bien no, tienes que hacer algo para que la bendición la puedas ver, porque la bendición te está llegando. El problema es que no la estás viendo, ¿sí? Siempre que hay un pacto de parte de Dios y nosotros, hay una parte que nosotros debemos de hacer. Siempre. Así que, ¿qué es lo que debemos de hacer? Llamar para que nos abran. Buscar para poder hallar. ¿Sí? Así que
El pueblo solo debía, en Malaquías, el pueblo solo debía buscar el reino de Dios. O sea, obedecer a Jesús. Y todas sus necesidades serían cubiertas. Y aún más, querido. Es que Dios no se va a quedar ahí. Dios te va a dar para ti, te va a dar para que des a los demás y te va a dar para que des a la obra y que avance en la obra de este evangelio hermoso, que un día te llegó, ahora tiene que llegarle a otros y tú tienes que ser parte de eso. Y bueno, querido, me encanta lo que dice Isaías 26:3. Yo pude experimentar esa bendición en mi vida. En un momento de crisis en mi vida, yo me aferré a esa promesa maravillosa y el Señor me respondió. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso dice Isaías 26:3. Nuestros pensamientos siempre deben de estar en las cosas de Dios. Cuando te vengan ocasiones en las que tú te preguntes, pero ¿por qué me está pasando esto? Yo soy fiel al Señor, yo le devuelvo sus diezmos, yo le doy sus ofrendas, yo ayudo en la obra de Dios. Entonces recuerda, querido, lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y entonces estoy segurísima que como respuesta a este versículo que tú dijiste en oración, vendrá una paz a tu alma, vendrá una paz a tu vida que sobrepasa todo entendimiento. Y se acabará toda esa incógnita que tenías en tu vida. Nuestra parte en el pacto es una parte importantísima, querido. Eso es una parte que nadie puede hacer. Solo tú y solo yo podemos hacer esa parte. Se trata de nuestra entrega. De decirle, Señor, sí creo. Me entrego a ti. Y voy a ser obediente a cada palabra que tú me digas. Porque quiero gozar de tus bendiciones y de tu presencia. No solo ahora, sino por la eternidad. Sin esa parte, queridos, sin esa parte que nosotros hacemos, Dios no puede hacer nada. Él te quiere llenar de sus bendiciones. Él quiere hacer de ti una gran nación. Quiere que tú prestes y que tú no le andes prestando a nadie. Ya, que tú no vayas a prestarle a una persona, mira, préstame porque... No, que vengan a ti a prestarte porque tú vas a ser prosperado en todo, ¿sí? Pero tienes que hacer tu parte. Queridos, al robar a Dios, no estamos haciendo ningún daño a Él. A Dios no le estamos haciendo daño cuando nos quedamos con la parte que a Él le corresponde. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, limitando las bendiciones de Dios. Porque a pesar de que somos infieles, Él nos da sus bendiciones, pero no las que Él quisiera, porque no somos dignos de ellas. Cuando nosotros comenzamos nuestra parte en el pacto a ser fieles, entonces ahí comenzaremos a recibir y el Señor comenzará a abrir de poquito en poquito la puerta de los cielos para que caigan esas bendiciones. ¿Por qué de poquito? Porque si te la abre de una vez, tú lo vas a dejar. Pero Él tiene que ir probando tu fidelidad hasta dónde puede llegar. Y mientras tú seas fiel siempre, esa puerta se va a seguir abriendo. Pero cuando tú dejes de ser fiel, esa puerta se va a detener. Y a lo mejor comienza a cerrarse de nuevo. No lo permitas, querido. La obediencia, o sea, el servicio y la lealtad por amor, es la verdadera señal de un discípulo de Dios. Tú no obedeces a Dios porque te lo impongan,
Tal vez cuando eras pequeño sí lo hiciste, pero ahora que eres grande, tú obedeces a Dios porque tú lo decides. Yo en mi corazón deseo con toda mi alma que tú decidas obedecer al Señor. Por fe obedecemos, por amor obedecemos, por fe tenemos resultados de esa obediencia maravillosa que nosotros vamos a prodigar a nuestro Dios. Y nuestro Dios va a estar feliz. Nuestro Dios va a estar feliz con nosotros porque sabe que Él puede hacer pacto con nosotros. Sabe que puede contar con nosotros para el avance de su obra. Sabe que puede contar con nosotros para que ayudemos a que las personas sean mejores cada día. Sabe que puede contar con nosotros porque Él está con nosotros supliendo nuestras necesidades. Dios te bendiga, querido. Dios te bendiga y permita que puedas entender esta parte del por qué a veces tú pasas por problemas muy serios. Ya no sigas en eso. Dios tiene grandes, grandes y maravillosas cosas para ti. Entra en pacto con Dios y recuerda, primero debes de entrar en el pacto de la salvación. Acéptalo como tu Salvador. Luego, cuando ya lo aceptaste como tu Salvador, obedece. Obedece a lo que Él te dice. Escúchalo diligentemente y obedece a lo que Él te dice. Y entonces, cuando lo obedeces, lo estás honrando. Y cuando lo honras, Él te va a honrar a ti. Él va a venir y te va a dar honra ante los demás. Y luego entra en ese pacto financiero con el Señor. Dile al Señor, Señor, hasta hoy te fui infiel. La próxima vez que me den mi salario o el día de mañana cuando yo abra mi negocio y cuando lo cierre, yo voy a apartar la parte que te corresponde y además te voy a dar una ofrenda de agradecimiento. Entra en pacto con el Señor. Comienza, querido, a buscar primero el reino de Dios y su justicia para que Él añada todas las cosas que tú deseas en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido, que Dios te bendiga, que esta semana esté llena de esa paz que Dios da y que el mundo no puede dar. Y que puedas contar las bendiciones del Señor. Yo te quiero pedir que si tú estás viendo por primera vez este video, este es mi segundo video, te quiero pedir que te suscribas a este canal para que podamos hacer una comunidad grandecita y que puedas también activar la campanita de las notificaciones para que recibas notificación cuando ya haya subido este video y que además me dejes un me gusta para que otros puedan también tener curiosidad qué es lo que le gustó a mi amigo y entonces puedan ver el video, ¿sí? Compártelo también con otras, con tus amigos. Si tú estás en pacto con Dios y te está yendo bien, comparte este video con tus amigos que no están en pacto con el Señor para que puedan llegar a ser también parte de esta bendición. Querido, te mando un fuerte abrazo. Que pases una linda semana y que la próxima semana nos volvamos a unir. Dios te bendiga.